a grabar. Bien. Bueno, gracias a todos por venir, a los jurados, a Regino, a Kini y a Laura por aceptar ser jurados de la tesis de Cami. Y bueno, hoy le vamos a presentar entonces esta tesis que se llama Mapa de riesgo de electrocución del águila coronada en el este de Mendoza, una tesis que ha sido realizada enteramente en la modalidad virtual. Al principio fue un desafío bastante grande para los tres, porque, bueno, yo particularmente estando en Bariloche no me pude reunir nunca con ellos en presencialidad, pero la fuimos llevando muy bien y creo que salió una tesis muy linda. Cami se adaptó súper bien a nosotros dos, que fuimos bastante hinchas en algún momento. Así que, bueno, vamos a dejarla que hable y que nos cuente un poquito de qué es la tesis. Gracias, Nati. Bueno, como bien dijo ella, voy a presentar mi tesis. Yo soy Camila Miravalles Estasta. Mi directora fue Natalia Rebolo y Fran, perdón por la equivocación en nuestra femenina. Y el asistente de la directora fue Nicolás Lois. ¿Sí? La tesis se llama Mapa de riesgo de electrocución de la águila coronada en el este de Mendoza. Bueno, vamos a empezar. Bueno, como ya todos sabemos, el acelerado desarrollo y crecimiento de la población humana es una de las principales causas de modificación y pérdida de hábitat a nivel mundial. Parte de esto es el incremento en la demanda de energía eléctrica mundial, que impulsa la creación de nuevas y más todavía estructuras para poder dispersar esta energía. Y los tendidos son fuente de mortalidad tanto por colisión o por electrocución para las aves. En este trabajo nos vamos a enfocar particularmente, se me trabó, ahí está, particularmente, nos vamos a enfocar en la electrocución generada por los tendidos de media tensión o de distribución, que por sus características suelen tener más impacto que los de baja o alta tensión en la problemática de electrocución. Esto es un factor clave en el declive de varias especies, aves de gran tamaño en particular, como el buitre egipcio, el búho real, el águila imperial ibérica o el águila pernicera. Bueno, la electrocución ocurre cuando un ave toca con sus patas o alguna parte de su cuerpo dos fases simultáneamente o conductores, ¿sí? O una fase y la derivación a tierra que podría llegar a ser un pararrayos. El peligro de electrocución varía en función del ambiente circundante, que podría ser la densidad de vegetación o cercanía a fuentes de agua, características intrínsecas de la especie, ya sea el tamaño o hábitos alimenticios, y características de los tendidos eléctricos, como la composición de los elementos del poste, como la base, que podría ser de madera o de cemento, la cantidad de fases, que son los cables que llevan y distribuyen la energía, la presencia de una cruceta, que es un elemento transversal a la base, y la presencia de puentes, que son un elemento más que están por arriba o por debajo de la cruceta. Los postes de cemento, con que el ave toque la base, que tiene una alma de hierro junto con una fase, ya es suficiente para que se electrocute. Mientras que en los postes de madera, al ser un elemento no conductor, el ave precisa tocar dos fases simultáneamente para electrocutar, ¿sí? Así que existe una distancia segura entre fases que podría funcionar para que esto no sea una amenaza para las especies. Sin embargo, esto no es así cuando encontramos un pararrayos en los postes. El pararrayo es un elemento de metal que lleva un cable que está anclado a tierra y se encuentra en el ápice de la base para recibir las descargas de los rayos para evitar que se sobrecarguen los tendidos. La posición de los pararrayos y el cable conductor es apropiada para que el ave alcance a tocar ambos simultáneamente, y eso le confiere un peligro extremo al poste, ya que el ave se electrocutaría. El águila coronada es una ave rapaz solitaria de gran tamaño, endémica de Sudamérica. Está catalogada como especie en peligro a nivel global desde el 2005. Se distribuye desde el sur-centro de Brasil, este de Bolivia, norte y centro de Argentina. Habita principalmente bosques y pastizales alejada de las urbes, y se estima que su población total es de 1000 individuos reproductivos con una tendencia decreciente. Además de la pérdida de hábitat y de la persecución que sufre esta especie, se ha demostrado recientemente su alta susceptibilidad a la electrocución con tendidos eléctricos. Los trabajos en Argentina sobre las consecuencias de la electrocución de esta especie son recientes y son escasos. Sin embargo, se ha visto la electrocución de individuos de la especie en postes
trifilares de cemento en La Pampa y en postes monofilares con pararrayos, lo que es un pararrayos, en Mendoza. Y se ha demostrado que es una especie que tiene una alta tasa de mortalidad por esta fuente de mortalidad, valga la redundancia, y que parece ser más susceptible a esta problemática que otras especies también con gran tamaño, como podría ser el carancho. Bueno, este trabajo se va a enfocar en el este de Mendoza, en la presencia del águila en el este de Mendoza. Esta zona, la distribución de la energía está bajo responsabilidad de la empresa Edeste, que en el año 2018, después de varios hallazgos y denuncias de águilas coronadas electrocutadas, se une con Fundación Caureí para esforzarse por retirar y desvincular los pararrayos de los postes monofilares. Se retiraron un total de 4.526 pararrayos, lo cual abarca una zona de 55.000 kilómetros cuadrados, que incluye la reserva de Ñacuñán, que es una zona de nidificación para el águila coronada, y esto representó un cambio en el 80% del largo total de los tendidos eléctricos de la zona. Y el mayor problema con el que se encontraron fueron las largas distancias a recorrer y los cortes de servicio necesarios para retirar los pararrayos. Sin embargo, estos esfuerzos no han excluido otros tipos de postes que podrían también resultar peligrosos para las especies, como los trifilares causantes de varias muertes en La Pampa. Los mapas de riesgo han sido utilizados en diversos países y regiones para identificar e indicar áreas con distinto grado de preocupación para la conservación, y así poder informar a actores locales sobre qué áreas son más preocupantes para su protección. Por ejemplo, esto lo sacamos de un trabajo de Sant'Angeli y colaboradores en 2018, en el cual ellos analizan las características que tienen los vientos para poder ver qué zonas son potencialmente interesantes para las empresas de desarrollo de energía eólica, y superpusieron eso con la distribución de distintas especies más o menos susceptibles a la colisión con estructuras relacionadas. Así, de esta forma, se puede ver en las zonas en rojo, donde los molinos de viento podrían volverse un problema para la conservación. El objetivo de este trabajo fue elaborar un mapa de riesgo potencial de electrocución para el águila coronada en el este de Mendoza, con el fin de definir las zonas prioritarias de manejo y que sea de utilidad para la conservación de la especie. Y esperamos encontrar que los tendidos eléctricos dentro de esta zona difieran en las características que los representan y que los avistamientos de águila coronada se superpongan con tendidos eléctricos. El área de estudio pertenece al este de la provincia de Mendoza, con un área de aproximadamente 63.000 kilómetros cuadrados. Esto corresponde a la ecorregión del monte de llanuras y mesetas, ¿sí? Que se caracteriza por ser monte abierto con predominancia de jarillal. Como ya se dijo, en esta zona la encargada de la distribución de energía eléctrica es Edeste, que tiene la responsabilidad desde 1999, cuando se le concesionó el servicio. La información sobre la distribución de los tendidos fue proporcionada por Edeste en un formato KMZ, que se analizó con Google Earth y con Street View. Se trabajó con los tendidos de media tensión, que estos pueden ser monofilares, bifilares o trifilares, según la cantidad de fases que lleven, 1, 2 o 3 fases, respectivamente. Hay distintos tipos de postes. Tenemos postes de sostén o de apoyo, que suelen estar construidos de madera, y postes de tensión, que están construidos completamente de cemento en general y que sirven para dar estabilidad a la línea. Por ende, cada línea puede tener tipos de postes de más de un tipo de material. Para organizar los datos se generó un sistema de información geográfica, ANARGIS, con la información y características de las líneas y su disposición espacial. Para determinar el grado de peligrosidad de las líneas, primero se identificaron los postes de cada una, utilizando Street View. En los casos en los que la línea no se logró visualizar, se consultó con personal de la empresa. Los postes se clasificaron según 5 características para poder ordenarlos según su valor de peligrosidad, y se utilizaron esos valores para calcular la peligrosidad de las líneas. Que por último, la peligrosidad de cada línea fue representada en mapas, utilizando distintos colores para poder diferenciar las peligrosidades. Bien, para conocer la peligrosidad de cada tipo de poste, se analizaron 5 variables, que según la bibliografía influyen directamente en la peligrosidad que puede representar un poste para las aves. Tenemos el diseño, que es la disposición en la que se encuentran los cables entre ellos, puede ser en un plano o más de un plano. Esto vendría a ser en un plano, que quiere decir que todas las fases se encuentran a la misma altura respecto al suelo,
mientras que si estamos hablando de un diseño en más de un plano, hablamos de postes que tienen las fases a distintas alturas. Esto afecta en la distancia vertical que tienen las fases y por ende la probabilidad de que la B toque más de una fase simultáneamente. Se denominó material al elemento de construcción de la base del poste, que podía ser de madera o de cemento. El número de fases es la cantidad de fases o cables que sostiene el poste, como dijimos antes, monofilar, bifilar o trifilar. La cruceta es un elemento transversal a la base que sostiene las fases, que puede estar presente de manera horizontal, inclinada o puede no estar. Y el puente por encima de la cruceta, que es la continuación de las fases sobre la cruceta, generando un arco de cable conductor sobre esta. Es decir, es un elemento más que pasa por arriba de la cruceta y como está expuesto, le permite a la B que lo toque. Para cada característica se definieron dos niveles, uno que representaba peligro con un valor 1 y uno que representaba un peligro menor o nulo con valor 0. Para definir la ausencia o presencia de peligrosidad se decidieron criterios en base a recopilación y revisión bibliográfica. Respecto al diseño, si el tendido es en un plano, es más fácil que el ave contacte con más de una fase simultáneamente. Por ende, se le otorgó el valor de 1, mientras que si están en más de un plano, por el tema de las distancias verticales que decíamos, al dificultarlo un poco más, tocar dos fases simultáneamente, se le dio el valor de 0. Cuando hablamos de material, como la madera es un elemento no conductor, se la asoció con la ausencia de peligro, mientras que si hablamos de un poste de cemento, como tiene un alma de hierro conductora, se la asoció con la presencia de peligro. Luego, respecto al número de fases, si tenemos una sola fase, o sea, monofilar, claramente el ave no puede tocar con dos fases al mismo tiempo, así que se le otorgó el valor de 0, mientras que si había ya más de una fase, se lo tomó como algo que podía influir en la electrocución. Luego, respecto a la cruceta, como dijimos, podía estar presente de manera horizontal. Esto genera un espacio apropiado para que el ave se apoye sobre ella, ya que es un posadero más atractivo. Así que se le otorgó el valor de 1, ya que se la asoció con presencia de peligro, mientras que si esta está inclinada, o sea, está presente pero inclinada, deja de tener ese efecto de posadero atractivo, ya que es un posadero incómodo. Así que se le otorgó el mismo valor que si estuviera ausente. Y por último, el puente por encima de la cruceta, al estar presente, como dijimos antes, es un elemento más que permite que el ave lo toque, por lo tanto se le otorgó el valor de 1. Bueno, con los valores de las distintas variables se buscó encontrar la peligrosidad total de cada tipo de poste. Para esto se usó esta ecuación, en la cual tenemos peligrosidad del poste igual al valor del diseño, más valor de material, valor de número de fases, cruceta y puente por encima de la cruceta. Bueno, si bien cada línea puede tener más de un tipo de poste, como dijimos, más de un tipo de poste de cada material, como dijimos antes, se utilizó el poste más peligroso de cada conjunto. Se utilizaron los valores de peligrosidad del poste más peligroso de cemento y del poste más peligroso de madera, multiplicándolos por el porcentaje de presencia de cada material en la línea, ¿sí? Esta es la ecuación que se utilizó. Acá tenemos peligrosidad de la línea, peligrosidad de poste más peligroso de cemento, multiplicado por el porcentaje de postes de cemento en la línea, más la peligrosidad del poste más peligroso de madera por el porcentaje de postes de madera en la línea. Bueno, esta información se unió en ArcGIS junto con la información geográfica de las líneas, y para simplificar la presentación de los resultados se graficó un mapa dividiendo las líneas en 3 grupos: baja, intermedia y alta peligrosidad. Por último, para conocer la presencia del águila coronada en el área de estudio y su superposición con los tendidos eléctricos, se realizó una recopilación de registros de avistamientos en la zona de Mendoza. Se recurrió a bases digitales como eBird, iNaturalis, Aves Argentinas, Ecoregistros, y a datos no publicados por Fundación Caurelia. Además, se estudiaron también datos de telemetría satelital disponibles en SeaTurtle para generar un polígono que indicara las áreas utilizadas por estos individuos. Se graficó esta información junto con los tendidos eléctricos para ver la superposición entre ellos. Se analizaron 83 líneas en total, 7 de ellas fueron descartadas por encontrarse en zonas altamente urbanizadas, en las cuales la presencia del águila es poco probable, y la distancia total de las líneas analizadas constó de 3.050 kilómetros aproximadamente.
Se encontraron 17 tipos de postes que tenían una peligrosidad variable de 0 a 5. Hubo 17 líneas que no se encontraban sobre caminos censados por el Street View, por lo que se le solicitó esta información al personal de la empresa. El poste más peligroso resultó ser el trifilar de cemento con puentes por encima del poste. Luego encontramos con valor 4, 3 postes de cemento, uno de ellos con puente por encima y otros 2 con diseño en el mismo plano. Luego encontramos con valor 3, 3 postes de cemento con diseño en más de un plano y 3 postes de madera con diseño en el mismo plano. Con valor 2 encontramos 2 postes de cemento y 2 de madera, todos con diseño en más de un plano. Y por último, los menos peligrosos resultaron ser todos de madera, siendo el menos peligroso de todo, con valor de peligrosidad 0, el monofilar. Sin pararrayos, porque recordemos que esto es después de la mitigación realizada por EDEST y Fundación Caureira. Con respecto a la peligrosidad de las líneas, para simplificar el resultado a nivel visual, como dijimos antes, se dividieron en 3 grupos: baja peligrosidad, intermedia peligrosidad y alta peligrosidad. Estos son los valores según los cuales se dividieron los grupos. Dentro del grupo de baja peligrosidad se encontraron 47 líneas, en el grupo intermedia encontramos 17 líneas y en el de alta encontramos 12 líneas. Bien, se recopilaron 527 registros de águila coronada para Argentina, de los cuales 87 pertenecieron a Mendoza. Al graficarlos junto con los tendidos eléctricos, podemos afirmar que la presencia de las águilas se superpone con la existencia de tendidos eléctricos de distintas peligrosidades. 8 de estos avistamientos indicaron al individuo utilizando un nido o en presencia de un nido, y 12 de los avistamientos indicaron a los individuos utilizando postes de los tendidos eléctricos. Con respecto a los datos del seguimiento satelital, se encontraron 7 de 20 registros que pertenecían a la zona de estudio, todos correspondientes a animales juveniles, y se definieron polígonos convexos en la zona de Mendoza, que ellos utilizaban, la cual abarca 3.600 kilómetros cuadrados aproximadamente, y se superpone con tendidos eléctricos monofilares. Para la realización de este trabajo, no fue necesaria la asistencia al campo ni el avistamiento personal de águilas coronadas ni de postes. Eso fue gracias a la utilización de Google Earth, Street View y datos provenientes de herramientas de ciencia ciudadana. Y si bien esto representó una limitación al momento sobre la incapacidad de realizar relevamientos in situ, permitió cubrir una gran área debido al bajo costo de este tipo de trabajo. Así que se logró obtener un mapa de riesgo de electrocución funcional a la gestión y con el potencial de extrapolar esta metodología diseñada a otras zonas con otros tipos de postes. Bueno, como era esperable, el área de estudio está atravesada por líneas con distintas peligrosidades, donde las líneas con los postes más peligrosos quedaron incluidas dentro de las líneas de alta peligrosidad, dándoles prioridad al momento de ejercer medidas de mitigación. Respecto al índice de peligrosidad propuesto, se asignaron valores de peligrosidad 0 a algunos niveles de variables que podrían llegar a estar representando algún grado de peligrosidad. Y si bien se sabe que hay interacción entre algunas variables, no se sabe con certeza de qué modo estas interactúan. Por lo tanto, se decidió hacer un análisis conservador utilizando variables binarias, peligroso, no peligroso, y utilizar una ecuación aditiva. Y si bien este índice no nos permite saber el peligro absoluto de los postes, sí nos permite comparar entre postes, y se obtuvo una propuesta que podría ser extrapolable a zonas con otros tipos de postes. Bueno, la clasificación de peligrosidad de postes que se obtuvo en este trabajo fue consistente con trabajos previos, que estudiaron las tasas de electrocución de aves en distintos tipos de postes. Por ejemplo, según Galmes y colaboradores, 2018, el poste más peligroso en su tesis fue el poste trifilar de cemento con puentes, ¿sí? Lo cual coincide con nuestro trabajo también. En ese mismo estudio clasifican como uno de los menos peligrosos al trifilar de madera, que en nuestro caso lo tomamos como peligrosidad intermedia. Esta diferencia podría deberse a que en el trabajo de Galmes ellos no analizaron postes de baja peligrosidad. Por lo tanto, un poste de peligrosidad intermedia les resultó como uno de los menos peligrosos. Sin embargo, su tasa de electrocución, según Galmes, es mayor a 0. Ese mismo poste fue considerado un poste letal
según Ibarri de Luca, pero hay que tener en cuenta que ellos trabajaron con águila mora, que tiene un comportamiento distinto que la águila coronada, y suelen posarse en los postes de a más de un individuo, lo cual las hace más propensas a la electrocución. Y también podemos ver que en el trabajo de Prinsen y colaboradores del 2012, él menciona a este poste como un poste no seguro para las aves rapaces. Por otra parte, uno de los postes trifilares menos peligrosos para nosotros resultó ser el canadiense. Esto coincide con lo que menciona Tinto en el 2005 en su trabajo, que lo toma como un poste seguro, ya que no encontraron cadáveres debajo de este poste. Capdeville y colaboradores en el 2021 también toman este poste como un poste poco probable que cause accidentes. Y en su mismo trabajo mencionan a estos postes que podemos ver aquí como que tienen un mayor riesgo de electrocución que el anteriormente mencionado. Esto también coincide con el ordenamiento que surgió en nuestro trabajo. El águila coronada fue registrada a lo largo de toda el área de estudio. Se vio que hace uso de los postes, pero no se puede hacer inferencia sobre la frecuencia del uso de los tendidos. Además, vemos que no solo es una zona de alimentación, sino también que es una zona de cría, lo cual la vuelve una zona más prioritaria para su protección, debido a que los juveniles suelen ser más susceptibles en la electrocución por su inexperiencia al salir volando de los postes y al aterrizar en ellos. El análisis de los seguimientos satelitales de los individuos muestra que la mayoría utilizan el área comprendida entre el río Atuel y el río del Desaguadero Salado, haciendo uso probablemente de los humedales y lagos cercanos a los ríos, que esto podría ser debido a la disponibilidad de presas, por lo cual, si vemos también, está superpuesto con tendidos monofilares, los cuales antes poseían pararrayos, por lo tanto, podría haber representado un gran paso para la especie el hecho de haber desvinculado los pararrayos en aquella zona. Y hay que recordar que, aunque estamos enfocando este trabajo en el águila coronada, la problemática se comparte con otras especies que también comparten el hábitat, especialmente aves de gran tamaño o con hábitos gregarios, lo cual las hace más susceptibles a la electrocución. Y para el futuro, si bien es clave conocer las características de los postes para poder actuar de manera más eficiente, es importante también hacer estudios sobre las características del hábitat y la disponibilidad de las perchas naturales. Y es recomendable realizar estudios in situ de búsqueda de cadáveres debajo de los distintos tipos de postes para poder asociar los cadáveres con las características de los postes, y sería un gran aporte que las empresas lleven un registro de cortes de electricidad debido a electrocuciones. Y se ha visto respecto a las mitigaciones que cuando son bien implementadas logran disminuir la mortalidad de las especies, pero cuando son mal implementadas pueden no tener efecto o inclusive pueden hasta aumentar la mortalidad de algunas especies, siendo una pérdida económica no solo para las empresas, sino también para la biodiversidad. Acá puse un par de mitigaciones para compartir. Tenemos la distancia segura entre las fases que mencionamos al principio del trabajo, el material aislante que puede utilizarse para, valga la redundancia, aislar los elementos conductores, impedimentos para posarse, y también perchas alternativas para que el ave no se pose directamente sobre el poste. Hay que tener en cuenta acá que si bien existen todas estas mitigaciones para realizar en postes ya existentes, hay que tener en cuenta las características peligrosas a la hora de construir nuevos postes, ¿sí? Bueno, y si somos optimistas y todo sale bien, si se logran aplicar las modificaciones correspondientes en el este mendocino, podrían impulsarse en el oeste de San Luis y en La Pampa para poder crear un corredor biológico seguro para esta especie en peligro. Bueno, gracias, espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan entendido, y ahora los escucho a ustedes. Bueno, muchas gracias, Cami. Muy lindo. Bueno, y ahora no sé si alguno de los jurados, quiere hacer algunas preguntas, o el público. ¿Quién quiere empezar? ¿Quiere empezar Laura? Yo tengo muy poquitas preguntas. Bueno, antes que nada, te felicito, Cami, porque la verdad que la tesis muy bien organizada, muy bien escrita, lo cual siempre agradezco mucho. Motiva mejor la lectura.
Yo tenía una duda, que creo que te la puse en la tesis, pero bueno, como no hubo feedback. ¿Ustedes tienen datos o hay datos de, digamos, de los casos de electrofusión antes y después de esta medida de mitigación en la zona de Mendoza? ¿Hay datos? No que yo sepa, no hay datos sobre haber medido si cambió o no. Es más que nada, podría haber significado un gran paso. Sí se sabe, o sea, me parece, la verdad que esto deberíamos preguntárselo más a Andrés, que es el que Claro. está metido en todo esto, y que está en constante comunicación con la empresa y en constante movimiento en Mendoza. Creería que sí, que ya no se ven la misma cantidad de individuos, pero la verdad que un estudio sobre eso, no. Nada, no hay registro ni nada. Bien. Claro, pues eso es como que es la evidencia, Claro, la mejor sí, estaría evidencia bueno, que de esto realmente está funcionando. estaría buenísimo hacerlo eso para futuro, sería muy interesante. Sí. La misma gente de la empresa de electricidad, o sea, teniendo el registro no solo de los cortes de luz, sino ellos van chequeando en forma constante las líneas, el encontrar estos bichos o cualquier otra especie, por lo menos sacar fotos, eso sería súper interesante y útil. Bueno, para eso está bueno también que tengan algún tipo de capacitación, porque según lo que entendí, porque yo hablé con el personal de la empresa, decían que antes no asociaban el hecho de que el animal estuviera ahí muerto con que se haya electrocutado en el poste. Entonces, como que eso también influye. Sí, está bueno, sí. Es algo para seguir. Las ecuaciones estas que ustedes presentan y que sacan la peligrosidad de los postes y de las líneas, ¿esas ecuaciones las crearon ustedes o se basaron en algún trabajo? Es de curiosa. No, las pensamos nosotros. Más que nada, viste que expliqué en un momento que decidimos quedarnos con algo más básico, más simple, por el tema de que hay muchas cosas que están como que no se sabe bien. Esto de las interacciones, al principio habíamos planteado una ecuación distinta, pero bueno, como no se sabía bien cómo interaccionaban las variables, era difícil, porque no sabes en qué porcentaje interacciona una con la otra, depende de la especie, era como todo muy embarrado, digamos. Entonces fue mejor mantenernos en algo más simple. Bien. Bueno, y esto ya me lo contestaste. No, por mi parte nada más. Te felicito. Gracias. ¿Querés ¿querés decir ir? vos, Kini? Dale. Bueno, dale, sigo. Bueno, buenísimo. Me pliego a Laura y la verdad que también te felicito. Re linda la tesis, me divertí leyéndola. Estuvo agradable esto, la verdad que re bueno. Y re bueno que lo puedan haber hecho así a distancia, todo, pese a la mala conexión de Nati, como decían los agradecimientos, que lo hayan logrado también. No, realmente estuvo re buena y bueno, la mayoría de los comentarios te lo hice después de que la terminé de leer, así que por lo que veo me parece que los tomaste algunos, así que buenísimo también. Y nada, la verdad que, como dijo Laura, tampoco hay mucho más para decir porque estaba re bien. Yo tengo un poco más casi de reflexiones o de propuestas, no sé si como quieran tomarlas. Por ahí lo que me pareció que faltó un poquito el foco, no sé qué te parece a vos, en realidad vos eso lo podés explicar vos, que el foco sobre, porque el mapa está buenísimo el mapa de riesgo, pero al final no se hace un foco sobre el solapamiento de las partes más peligrosas donde hay individuos. Es como que se describe, pero que faltó poner el foco ahí realmente cuál es la situación de esos bichos en esa zona. Eso por un lado. Y el otro, que también es, que pensás vos un poco de cómo seguirías eso, es que los mapas, los polígonos de migración, en realidad están hechos con bichos que nidifican en un lado totalmente distinto a tu zona. ¿Qué pasaría si tuvieras esos polígonos en los nidos que vos tenés ahí en tu zona de estudio? ¿Cómo digamos, proyectando o comparando estos bichos seguidos de esos otros nidos, que supongo son los de la Pampa, ¿no? Que tienen los polígonos, ¿cómo ocuparían tu área de estudio los nidos, los bichos que salen de tus nidos, ¿no? De tus nidos, entre comillas. Esta pregunta me surgió, digamos, decir, bueno, claro, probablemente te ocuparían toda la zona de estudio, ¿no? Esos pichones, esos juveniles, ¿qué serían? No sé qué viste vos de eso. Empiezo primero por lo segundo que dijiste.
Sí, la verdad que es interesante, estaría bueno, como decís vos, poder seguir a una cría, digamos, juvenil que ya empieza a dispersar, estaría bueno ver cómo es la dispersión que hace después de salir de, yo qué sé, la reserva de Ñacuñán, por ejemplo. Eso estaría bueno, me gusta. Hasta inclusive podríamos ver si pasa por el lado de San Luis o si se va para Quijadas y así. Eso es interesante. Y respecto a lo primero, pensamos bastante en eso que estás diciendo, por un tema de que los datos que nosotros teníamos, como son de presencia, y no tenemos datos de ausencia, o sea, son datos más que nada oportunistas, de gente que pasa y dice, ah, mira, un águila. Entonces, como que con eso no podíamos plantear la abundancia de la especie, la distribución que tenía en la zona de estudio. Entonces era como, no tiene mucho sentido que digamos, este es el mapa de riesgo, porque la realidad es que los avistamientos que estamos poniendo ahí es como más que nada saber que el águila está ahí, pero no sabemos si está más presente ahí que en otra parte de la zona de estudio. Porque además pensá que en esta zona, si miramos bien el mapa y lo superponemos con las rutas, no todas las líneas de tendido eléctrico van al lado de una ruta. Entonces hay muchas zonas que son muy poco accesibles para la gente y claramente ahí debe haber águilas, pero nadie las ve. Entonces como que era complicado en ese sentido hacer un mapa con superposición de distribución de los animales. Pero sí, lo pensamos bastante. De hecho, inicialmente la idea que yo había tenido al principio de todo, tipo plan de tesis, había sido tomar los registros de las águilas y ver cuáles eran las características del ambiente predominante en esa zona y poder modelar según las características del ambiente en qué zonas esperábamos encontrar más águilas. Esa fue mi idea principal. Pero después hubo muchos problemas cuando no encontramos las capas necesarias. Yo inclusive hice una recopilación de información sobre qué características parecían ser importantes para esta especie y todo, pero bueno, después al buscar las capas sobre, por ejemplo, cobertura arbustiva y todo eso para trabajar, no seguimos adelante con eso. Ah, bueno, buenísimo, lo pensaron. No, la verdad que está redondita tu tesis, está re buena, me pareció re bien. Eso fue más curiosidad, decir, bueno, ¿qué pasa? Y hay, con los datos de IBER y eso para el futuro, no sé si vas a seguir en esta línea o no, se puede calcular el esfuerzo por zona, porque podés bajar todos los datos y te dicen cuántas listas se hicieron en la zona. Entonces, si bien son todas listas ocasionales, digamos, como decís vos, de gente que no anda muestreando águilas, sino que sale a mirar pájaros, vos podés generar una relación, digamos, de esfuerzo por área y después tener tus presencias. No sabés las ausencias bien, pero le podés poner un esfuerzo a cada zona de muestreo. Y hay un par de modelitos que incluso hay unos que se llaman Random Forest o algo así, que se usan con pocos datos, están hechos para usar con datos, entre comillas, malos, que vos dijiste en tu tesis, que te dije, cuando vos dijiste, tenemos pocos datos, en lugar de la tesis dije, no te bajes el precio porque 87 registros de ese bicho es un montonazo, digamos, está re bien, es lo que hay, un bicho amenazado y todo. Así que bueno, nada, felicitaciones de nuevo y un éxito lo tuyo. Gracias. Bueno, Camila, a mí también, la verdad que la tesis me resultó muy interesante y como decía Laura, creo, me pareció que estaba bien estructurada, bien escrita y se leía bien fluido, que también se agradece. Me parece que eso siempre es importante y digamos, además del trabajo hecho y los análisis, los datos que tiene, la parte de cómo uno presenta la información, la calidad en la que está presentada es importante y me parece que es muy, muy relevante al momento de transmitir el conocimiento, ¿no? De transmitir los resultados y el conocimiento encontrado y generado. Así que en ese aspecto me pareció, digamos, te diría sobresaliente la parte de la presentación. Después tengo algunas preguntas y por ahí yo no tuve tiempo, lamento no haber podido tener un intercambio, así que te voy a hacer algunas preguntas para nada, como una forma de construir y discutir, tomarlo como un diálogo con alguien que leyó tu trabajo, que te llevó un montón de tiempo y alguien lo leyó de afuera, ¿no? Y te hace preguntas
tal vez para mejorar o para que repienses. Algunas cosas que había pensado, recién las dijiste cuando te preguntó Kini, pero en particular a mí, digamos, por ahí la parte más así gorda y central es que, em, que pienso primero y después te voy a hacer un par de preguntas, es que em, el mapa de alguna manera lo que está reflejando, a mi entender, es un mapa de amenazas. Y la parte que tiene el riesgo es al verlo superpuesto con el área de distribución de la especie. Digamos, al ver superpuesto con el área de distribución de la especie y la amenaza, obtuviste el riesgo. Pero a mí me quedó como la sensación de Kini, me parece que un poco las ganas que tenían ustedes de hacer, y tal vez por todas las dificultades, que el mapa de riesgo hubiese sido cuando hubiesen superpuesto con la vulnerabilidad de la especie, que tendría que ver con, bueno, ¿dónde están las amenazas? Pero ¿dónde está la especie? Porque si la amenaza está en un cable, que la especie nunca pasa por ahí, el riesgo no existe, ¿no? O el riesgo es bajo. Entonces, en ese punto pienso que bueno, que el producto final, digamos, tienen ahí como para trabajar. Y otra cuestión que me quedé pensando ahora, cuando repensaba en tu tesis sin leerla, ¿no? Repensando tu análisis, era que ustedes hicieron un mapeo y hacen un mapeo y queda expresado esa amenaza en una línea, ¿no? Como que no tiene dimensión areal, ¿no? Es como que está muy puntual, como si el riesgo fuera muy puntual ahí. Y, y habría que repensarlo, pero yo te tiro cosas como que tienen que ver un poco pensando en esos polígonos, ¿no? Que uno podría pensar que si o sea, yo pensaría en rasterizar un poco esa capa, y después pensar si un ave está habitando determinado píxel en ese territorio, cuál es el riesgo de que se electrocute en función de sus distancias o la densidad de cables de distinta peligrosidad. Entonces en eso convertiría tal vez el mapa de amenazas que están muy focalizadas en un determinado lugar en un riesgo de electrocución para los animales que habiten distintas porciones del territorio. ¿Se entiende? Sí, de Em, hecho, sí, perdón, sí, 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 sí. habíamos pensado en un momento, todo esto nos lo planteamos, porque también sentimos lo mismo, pero por un tema de tiempos y por un tema de lo que estábamos viendo y lo que teníamos, no encontramos estudios, o al menos yo busqué, no encontré ningún estudio que me dijera, bueno, no sé, el área, pues yo estaba pensando más que nada en usar cuánto se mueve el animal diariamente, ¿entendés? Como, bueno, ok, si su movimiento diario es de 4 kilómetros, ok, ¿cuál sería entonces la distancia entre las líneas, bla, bla, bla? Como que pensaba hacerlo por ese lado, no encontré estudios que me dieran esa información, sinceramente, y dijimos, bueno, no sé, le ponemos un buffer de 2 kilómetros o algo así, y era como que era todo muy de vuelta, embarrado, y no teníamos la información suficiente, pero sí, lo que estás diciendo es 100% real, sí. Sí, sí, yo, yendo a eso, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con, con tu punto en la discusión de decir, bueno, como fue a distancia y como que las limitaciones, no estoy de acuerdo con las limitaciones. Me parece que este tipo de trabajos, donde primero se pone a pensar la problemática y se genera conocimiento hipotético, ¿no? Conocimiento hipotético del riesgo, a veces es mucho más valioso que ir al campo y hacer un trabajo inductivo, ¿no? El pago inductivo, ¿no? Ir a ver qué pasa y decir, no, entonces el riesgo tiene que ver con este cable. Ahora este trabajo genera un montón de hipótesis, te genera un montón de preguntas y un montón de hipótesis a testear a campo. Me parece que yo no lo pondría de ninguna manera como una limitación. Esta cuestión, digamos. Me parece que muchas veces estos enfoques deductivos son mucho más potentes que cualquier información que podamos relevar a campo, porque pone hipótesis, de alguna manera desarrollaste un montón de hipótesis ahí,
independiente de los datos, ¿no? Y entonces eso va a permitir un avance en el conocimiento más rápido que si lo hubieses hecho con datos de campo. Y eso en función de lo que decías del área. Bueno, por ahí no tenemos el área de estudio, pero si asumiéramos que el área de esta especie fuera similar a especies parecidas, con tamaños parecidos, bueno, uno podría, por supuesto que después todas esas hipótesis se basan sobre supuestos que al momento de que se conozca más, los supuestos se pueden contrastar y se pueden modificar, pero al ser tan claro el modelo, vos sabés el impacto que tiene cada una de esas decisiones. Pero bueno, un poco ahí, hacia eso quería ir ahora. Digamos, a mí me pareció adecuado el planteo de, bueno, no sabemos cuáles son las importancias relativas de cada uno de los factores que tuvimos en cuenta para el poste, ¿no? Entonces los consideré aditivos. Y yo te quería preguntar, ¿cuáles de esos criterios que vos tomaste, que ahí hago la diferencia, ¿no? Esta tesis se va a citar con tu nombre solo, así que acá es lo que vos hiciste, parece que es un poco extraño, ¿no? Eso es una cuestión de forma que después te voy a decir que tendrías que corregir en la tesis, porque como este trabajo se cita con tu nombre solo, no es un trabajo que se hizo, no es como que o se escribe en tercera persona o en primera persona del singular, es como que por lo general uno lo hace en tercera persona porque se siente raro hablar como que hizo todas las cosas sola, pero bueno, es una cuestión de forma. De esos criterios, ¿cuál te parece a vos que son los que tenés más dudas o que deberían ser evaluados o que se debería tener más información para la valoración que hiciste en ese índice? De los A postes mí que lo que, hablamos, ¿no? a mí lo que me quedó resonando es lo de la interacción de las variables. Porque yo leí en varios trabajos, por ejemplo, no me acuerdo muy bien, creo que la cantidad de fases interaccionaba con la presencia de un puente o algo así, ¿no? Pero era como que había un solo trabajo de eso, obviamente con otras especies y en otro país, todo muy por allá. Entonces, como que me quedó ahí ese tiro de decir como, sí, yo qué sé, si tenés un puente y el diseño no es en el mismo plano, sino que es en dos planos, claramente va a afectar de una manera distinta que si, o sea, no, claramente no es algo 1 más 1 más 1 más 1, no es así. Pero bueno, eso a mí sí, todavía me queda haciendo un poco de ruido, pero es lo más aproximado que pudimos pensar, sinceramente. Sí, un poco la pregunta iba a que a veces cuando uno, por ejemplo, algún criterio puede estar bien determinado, no sé, el material del poste puede estar bien estudiado y no puede tener bastante confianza de que el poste de cemento es mucho más peligroso que el de... Pero algunos factores podrían, bueno, vos le das una valoración, pero podría no haber tanta evidencia o podrías tener más dudas, y ahí podrías pensar, ¿no?, en ponderar las variables o hacer un análisis que se llama de sensibilidad, ¿no? Jugar un poco con las ponderaciones y ver si el producto final cambia o no, porque en definitiva después lo que va a pasar es lo que hay, y probablemente aunque varíes un poco los criterios, el mapa final termine siendo igual. Entonces eso, digamos, te lo digo en el sentido de que muchas veces haciendo esos análisis, ¿no?, de variar un poco los criterios y ver los resultados, si llegas a las mismas conclusiones, uno está bastante seguro de lo que hace, en el sentido de que te quitas las dudas, ¿no? Bueno, yo definí este criterio, pero este criterio habrá estado bien tomado, pero después lo modificás ese criterio y el resultado termina siendo el mismo, son las mismas líneas las que son más peligrosas y te quedas tranquila con que ese criterio, pese a que no estás muy segura, no va a influir en el resultado final. ¿Se entiende? Sí, de hecho hicimos, como yo estaba esto fue una discusión muy larga, creo que fue la discusión más larga que tuvimos con los directores, porque sí, como bien vos decís, empecé a probar, digo, no, pará, acá parece que esto vale un poco menos. Entonces yo empecé a jugar con eso, como vos decís, y todo daba similar. Y mis directores me dijeron, mirá, vamos por la parte más simple, que es verdad, tenía sentido simplificar, porque no tenía del todo una forma de justificar lo que estaba haciendo, si bien era algo lógico, ¿viste? Porque uno usa lo lógico y digo, no, esto es lógico. Pero bueno, no hay forma de justificarlo con artículos. Entonces, sí, jugamos con eso.
Bueno, digamos, en realidad lo que te va a dar es ese resultado. O sea, si lo hiciste, está bien. Por ahí, por los tiempos de una tesis, ¿no? Uno no se pone a escribir todo lo que hizo, no termina más, ¿eh? Y entiendo que está bien. Pero bueno, si seguís trabajando, me parece que eso te va a permitir darle más fortaleza al trabajo, sobre todo si lo hiciste, porque, o sea, la conclusión va a ser esa, que deberías ir por el modelo más simple, porque a pesar de que cambies los criterios, eso no te cambia el resultado. Entonces, ¿por qué hacerlo más complicado? Vas por lo más parsimonioso, que siempre es lo mejor, ¿no? Pero bueno, para eso tenés que tener evidencias de que modificando los criterios no se modifica el resultado. Entonces está bueno a veces esos análisis de sensibilidad mostrar que te indican. Em, Bien. Yo te quería preguntar, no sé si te llamó la atención, pero no hay ninguna observación sobre cables de alta amenaza o alta peligrosidad. ¿Lo notaste? ¿Lo atribuís a algo? Sí, por la posición que tienen los cables. O sea, en general los cables de mayor peligrosidad están más cercanos a lugares urbanizados. De hecho, viste que yo dije que descartamos ciertas líneas porque estaban en lugares muy urbanizados, que ya era como medio la ciudad, claramente, Sí. ahí no iba a haber una coronada, muy poco probable, pero las que estaban en zonas rurales alrededor, como bueno, acá puede venir el águila. Entonces, tomamos como una posibilidad. Fue preferible tenerlas en cuenta que descartarlas directamente, pero sí, es notorio que no hay ningún tipo de registro sobre esas líneas. Bien, claro. Bueno, ahí por ahí el mapa de vulnerabilidad te daría una mejor idea entonces de cruzar la vulnerabilidad, o sea, ver dónde está la especie o cuáles son las áreas que usa más la especie, te daría por ahí una imagen más acercada a cuáles son las áreas de mayor riesgo, ¿no? Obvio, Porque te quedaron las áreas de mayor peligro lo, en los lugares que no usa. lo que sí, acá yo me aferré a una idea que era, está bien, estamos haciendo todo esto por el águila coronada, pero la realidad es que hay un montón de otras especies que se ven amenazadas en esto, si bien no están en peligro de extinción, es lo que vos quieras, pero sí, yo dije, no, bueno, prefiero que haya un cambio en estas también, que son de alta peligrosidad, a otras especies como los jotes, las águilas muertas. Entonces, Sí, por sí, eso también dije, no lo voy a descartar. está bien. Sí, sí, está bien. Pero bueno, este mapa de amenazas te podría servir para generar mapas de riesgo para distintas especies, o sea, cruzando, Claro. viendo que distintas especies tienen distintos usos de los espacios. Bueno, probablemente para otra especie la área de mayor riesgo es la de mayor amenaza, pero por ahí para esta la de mayor riesgo es un área de intermedia amenaza, no sé. Bueno. Creo que ya te dije todo, todas las cosas que tenía para decirte. Después, las cuestiones más de forma, por ahí te las digo por mail, no tiene sentido que te las diga ahora. Pero bueno, de nuevo, felicitarte, felicitar a los jurados, a los directores, a los directores por el trabajo, la verdad que fue muy interesante y de nuevo para mí hacer hincapié que muchas veces estos trabajos así más teóricos o más conceptuales, no tenemos por qué los ecólogos que nos encanta ir al campo, bajarles el precio. Me parece que muchas veces estos trabajos nos obligan a pensar en un montón de cosas y nos abren un montón de preguntas sobre las cuales después ir a trabajar. Así que yo los valoro mucho y a veces más, sobre todo cuando uno fue mucho al campo y después se pone a pensar, si hubiese pensado un poquito antes, ¿no? de, de preocuparme tanto por los muestreos, pero bueno, lleva un montón de tiempo estos desarrollos, ¿no? Estas conceptualizaciones de los problemas, pero son bien necesarias. Así que yo los felicito por eso y me parece que eh, tiene mucha utilidad. Este tipo de trabajos son muy necesarios que hagamos estos trabajos y por supuesto que son importantes para la conservación de estas especies. Así que
nada, felicitaciones. Gracias. Bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Cómo seguimos ahora? Bueno, ¿Querés que armo un aula para ustedes? ¿O saco a todos al...? sí, nos tendrías que mandar a un aula o generar un aula así. Camila, después de una larga discusión, no, estábamos escribiendo el acta. Todavía es necesario elevar un acta, ¿no? En esta situación de pandemia. Sí. Bueno, Camila, bueno, estábamos todos de acuerdo en que la tesis, como ya te dijeron, ya te adelantamos que la tesis estaba muy bien. Redactamos un acta que, digamos, donde plasmamos estas felicitaciones y las cuestiones que nos parecieron más relevantes de tu trabajo. Y bueno, decidimos por unanimidad aprobar la tesis y dar como calificación la máxima calificación, que es un 10. Así que felicitaciones de nuevo. Gracias. Bravo. Felicitaciones, Cami. Felicitaciones. Mira la mano. Vamos, Cami. Ay, qué lindo, gracias. Gracias, Balu. Gracias jurado. Gracias a mis directores que fueron bastante hinchas en algunos momentos. Pero valió la pena. Gracias. Gracias por ser hinchas. La parte que nos tocaba.